Las escrituras van a estar en la pantalla para que vayan haciendo anotes si así lo prefieren. Y sería bueno que anotaran para que sí ustedes están verificando de lo que estamos hablando y que lo que estamos hablando sea escritural y podamos ser edificados adecuadamente como es debido. Permítanme. ¿Están bien? ¿Contentos? Ya les preguntaron una vez, ¿va? Yo no sé, pero hoy se siente diferente el ambiente. ¿Sí? Entre más tú y yo nos congregamos para con nuestro Dios, más debe aumentar su gloria alrededor nuestro y en nuestro templo. Ahora, la palabra de Dios, la cual vamos a ver hoy, nos manda a que la gloria con la que nosotros nos llenamos al estar en la presencia de Dios, no nos gloriemos con ella. Nos manda a compartirla, nos manda a llevarla al pueblo, a llevarla a los corazones en necesidad, en necesidad. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que nosotros somos muy buenos para juntarnos con quienes nos agradan. Nosotros somos muy buenos para juntarnos con quienes son como nosotros. La palabra de Dios, ¿para quién es? De tal manera, amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. Y aquí no está hablando de que todos tenemos un boleto gratis para entrar al cielo cuando ya sea el tiempo de partir de este mundo. Aquí está hablando de que Dios vio al mundo en su condición de pecado y lo amó tanto, porque es la corona de su creación, que dijo: esto no puede quedar así. Estoy parafraseando, pero si tú lees la escritura vas a llegar a esa conclusión. Esto no puede quedar así. Alguien tiene que ir. ¿Quién dijo yo voy? No fue el Chapulín Colorado. Fue Jesús que dijo: yo voy. Él sabía la misión. Él sabía lo que se iba a llevar, salvar a este mundo pecador, a este mundo perdido. Y dijo: yo voy. Y nosotros podemos ver en la escritura la clase de muerte que Jesús sufrió por ti y por mí. Y simplemente quiero que meditemos en lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado paz, gozo, nos ha dado un cuerpo al cual pertenecer, en el cual podemos llamarnos tú hermanos y hermanas en la fe, tratarnos como tales. Nos ha dado a la escritura que tiene la verdad absoluta con la cual nadie puede discutir. Nosotros podemos pararnos en la calle y donde sea a hablar y predicar la palabra de Dios y nos pueden quitar la vida, pero eso no quiere decir que la palabra es inválida, o sea, que pierde su valor. Eso no quiere decir absolutamente nada. La palabra sigue teniendo el mismo valor que tuvo desde el principio, cuando Dios dijo: sea la luz, sean los cielos, sea la tierra. Sigue teniendo el mismo valor hoy en día y seguirá teniendo el mismo valor por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios viva y eficaz. No hay otra. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En un momentito más voy a darte una pequeña explicación de lo que está hablando Jesús ahí. La importancia que yo quiero que nos llevemos hoy en día es la importancia de la palabra de Dios que ha sido depositada en nuestras manos. Tú y yo somos personas carnales y estamos tratando de someter la carnalidad a la naturaleza espiritual que hemos obtenido en su Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que esta carne lo primero que quiere hacer cuando se levanta por la mañana es no levantarse y seguir dormido. Eso es lo que quiere hacer. Que cuando se trata de hacer el bien, esta carne lo único que quiere hacer es el mal. Y tú y yo vamos a tener que luchar con eso el resto de nuestra vida.
Y porque somos carnales nos enfocamos en cosas de este mundo. Nos enfocamos en tener posesiones, nos enfocamos en tener esto, en tener aquello, en tener lo mejor de lo mejor. Ya les he hecho esta pregunta antes, pero ¿a qué vinimos a Estados Unidos? A triunfar, a triunfar vinimos. Y toca que nos encontramos con Jesús y verdaderamente estamos triunfando con Cristo Jesús. Simplemente no en la manera que nosotros veníamos a triunfar. Amén. Y es ahí donde estamos enfocados. Jesús está aquí hablando de que todas estas cosas pasarán, dejarán de existir. Las cosas que tú y yo perseguimos en este mundo y que tenemos como tesoro, dejarán de existir. El cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra, y aquí está la patadita. ¿Cuánta escritura tú y yo sabemos? ¿Cuánta escritura tú y yo practicamos? ¿Cuánta escritura tú y yo observamos? ¿Sabemos unas cosas aquí? ¿Sabemos unas cosas allá? ¿Sí? Pero meramente no nos hemos lanzado, echando un clavado al mar de la escritura para buscar ese tesoro que está ahí. Sabemos que esta religión dice esto, sabemos que la otra religión dice lo otro, y al último quedamos con, ¿quién sabe quién tendrá la verdad? Unos dicen uno caso y otros dicen otra. ¿Quién es el responsable por saber esta verdad de la cual habla la palabra de Dios? Miren, apúntense a ustedes mismos y digan, yo. No es mi responsabilidad que tú sepas la verdad, es mi responsabilidad exponerte la verdad desde aquí. Es mi responsabilidad exponerte la verdad. Pero es tu responsabilidad informarte si lo que yo te estoy diciendo es verdad. De igual manera, cuando tú vas al mundo y hablas de ese Dios, hablas de ese Jesús y que tienes un Espíritu Santo y que tienes un libro que se llama Biblia, es tu responsabilidad presentar. No obligar a creer. Presentar. ¿Sabes qué hace Satanás? Lo mismo, simplemente que Satanás viene y te lo presenta como a ti te gusta y tú dices, wow, esto sí está bueno. Y agarras, tomas. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, se mantendrá. Atesora su palabra, aprende su palabra, practica su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dicen lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí es donde tú y yo tenemos que estar. Allí es donde tú y yo tenemos que comenzar a caminar. Primeramente Jesús está diciendo, lo que yo te estoy dando no dejará de existir, no pasará. He ahí la razón por la cual tú debes emplear tu corazón en esto que dice Timoteo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Les dijo Joel, aunque hombres fueron los que escribieron este libro de Mateo, este libro de Timoteo y el libro de Hebreos que vamos a ver en un momento, fueron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Como quien dice, como que si Dios estuviera escribiendo a través de ellos para darnos la información que tú y yo necesitamos en este momento. Si tú te fijas, la Biblia no pasa de moda. Hay cada charlatán que se atreven a decir que este libro de la Biblia es un libro anticuado, que ya estamos en el siglo XXI, que ya debemos de actualizarnos. Es más, ¿qué andan haciendo leyendo ese libro? Búsquense una tabletita, un telefonito, una computadora. Actualícense pues. La Biblia no pasa de moda. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés siguen teniendo el mismo valor que tuvieron en el Antiguo Testamento. Siguen teniendo el mismo valor hoy. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios viva y eficaz y nos hace bien tú y yo aplicar
enseñanzas a nuestra vida, lo cual nos van a hacer perfectos. Estás pensando, wow, eso sí que es bueno. No está hablando de perfección, de no cometer error. Está hablando de ser completos. Completos. Porque en Cristo Jesús tú y yo llegamos a ser completos. Es por ejemplo, cuando tú y yo estábamos jóvenes bueno, yo en mi caso miraba a una muchachita por ahí y decía, wow, esa muchachita me gusta. ¿Por qué tú crees que me gustaba esa muchachita? Y como las muchachitas decían, wow, ese varón me gusta. ¿Por qué te gusta? Pues porque algo hace falta. Y luego ya estos dos se conocen y hacen una relación y con el tiempo se casan y están disfrutando su vida de matrimonio y luego como que algo falta. ¿Qué falta? Bien saben, los hijos. Y cuando llegan los hijos dicen, ahora sí somos familia. Estamos completos. Tú y yo supuestamente vinimos a triunfar a Estados Unidos, pero algo faltaba. Y alguien por ahí nos predicó el evangelio de la salvación y nos invitó a una reunión de locos, según ellos. Y fuimos, o según nosotros pues, y fuimos. ¿Y sabes qué? Encontramos al hombre más extraordinario que jamás ha caminado la faz de esta tierra. ¿Sabes cómo se llama? Jesús. Jesús. Que entró en nuestra vida y comenzó a transformarnos de adentro hacia afuera, haciéndonos brillar, haciéndonos resplandecer con la gloria de Dios mientras tú y yo vamos aplicando su palabra a nuestras vidas. Ya no somos la misma persona que ayer éramos, porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y todo ha sido hecho nuevo. Dijo Cristo Jesús cuando estaba colgado en la cruz antes de entregar su espíritu: he aquí yo hago todas las cosas que nuevas, nuevas. Y es lo que hace en cada uno de nosotros. Y esas cosas nuevas que Cristo Jesús hace o hizo y ha depositado en nuestros corazones mientras tú y yo caminamos en la Escritura, se van perfeccionando cada día más, porque tú y yo vamos caminando en la Escritura. ¿Qué creemos? Que la Escritura es la palabra de Dios viva y eficaz y que puede cambiar y transformar nuestras vidas, como si fuera noche a un amanecer, donde podemos ver con claridad nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean y ver cuáles son sus necesidades. Podemos leer la Escritura, especialmente en el libro de los Hechos. Siempre me fascina ver cómo los apóstoles comenzaron a voltear el mundo al revés con la palabra de Dios. Y es como si fueran adivinos, es como si fueran magos, es como si Dios estuviera haciendo las cosas a través de ellos. Dios estaba haciendo las cosas a través de ellos. Por eso ellos podían sanar, por eso ellos podían decir: no has mentido a hombres, sino que has mentido al Espíritu Santo de Dios. Por eso ellos podían decir esas cosas. ¿Y sabes qué? Ellos eran hombres comunes como tú y como yo, que estaban aplicando estas verdades a sus vidas, predicando la palabra de Dios sin escrúpulos, sin reservas, sin excusas. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer para lograr hacer ello? Aprender. Porque cuando aprendemos la palabra de Dios, ¿sabes con quién nos vamos a relacionar? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y eso es grave, eso es grande. Tú y yo vamos a poder hacer cosas increíbles en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. No hay otro libro sobre la faz de la tierra que pueda hacer tal cosa. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar nuestros corazones con tal profundidad que nos hace ver
nos permite a nosotros vernos en nuestra necesidad. Y fíjate, para mí es fácil ver tu necesidad, es fácil ver dónde es que tú estás fallando, es fácil ver qué es lo que tú necesitas hacer. Cuando estás enfermo, es fácil para mí aconsejarte qué debes de tomar y qué debes de comer y qué debes de beber, ¿va? ¿Qué tal cuando yo estoy enfermo? ¿Qué tal cuando yo estoy hundido en mi pecado? ¿Cuál es el dicho que dicen por ahí? La zorra no se ve su propia cola. Pues la palabra de Dios puede hacer eso. La palabra de Dios me permite a mí verme a mí mismo. Mi condición actual. ¿Dónde es que estoy parado? ¿Dónde es meramente que voy? O sea, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuál es el destino final de los cristianos? El cielo, gloria. ¿Cuál es el destino final del que no cree en Jesús? Que eso como que no lo quieren decir. El infierno. ¿Quién dice eso? La Biblia, la Escritura. Y si tú y yo vamos a creer en la Escritura, no solamente vamos a creer lo que nos gusta. Tú y yo o bien la creemos todo lo que dice, o no creemos nada. Los que estamos casados, podemos escoger qué cosas y qué vamos a hacer con nuestra pareja y qué no vamos a hacer. Podemos escoger. No se van a meter en problemas. Si acaso se meten en problemas, les dicen que yo les hice la pregunta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No. Porque la palabra de Dios dice que la mujer no se pertenece a sí misma. Y el varón, wow. No, la Biblia también dice que el varón ya no se pertenece a sí mismo. Que él es de ella y que ella es de él, lo cual los hace uno. Yo no puedo ir y hacer sin ella, y ella no puede ir y hacer sin mí. De otra manera, con quien nos vamos a enfrentar al estar haciendo ese tipo de cosas es con el Rey de Reyes y Señor de Señores en juicio, porque estamos quebrantando su ley. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos permite a nosotros vernos en nuestra condición. ¿Sí? Si tú y yo vamos a creer en la Biblia como la palabra de Dios inspirada, significa que en la Biblia podemos encontrar enseñanzas fundamentales y verdad absoluta para la edificación de nuestras vidas. Verdad absoluta. Hoy en día, eso de verdad absoluta es un chiste para muchos. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque hay una comunidad por ahí que dice, no, es que esta es mi verdad. Esa será tu verdad, pero esta es mi verdad. Cuando estábamos en Houston, o más bien en Humble, a mi lado estaba una familia de marinos, al otro lado estaba otra familia de marinos, enfrente de ellos una familia de marinos o del ejército, y al otro, enfrente mío, del ejército, del Army, y luego otro marino, y enfrente acá había una familia que era gente de emigración. Pero el que estaba en medio de ahí, él era una persona como yo. Y una vez quise hablarle de Jesús. ¿Sabes qué me dijo? Espérate. Tú tienes a tu Jesús y yo tengo el mío. Yo no sabía que Jesús estaba dividido. ¿Tú? ¿Cuántos Jesuses nos son revelados en la Escritura? Uno. Y la palabra, cuando la observo, la palabra me hace saber que ese uno Jesús es el que tú debes aceptar, es el que yo debo aceptar. O sea, su sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y que solamente en Él es que tú y yo vamos a poder llegar hasta donde necesitamos llegar. Es una verdad absoluta que no tiene vuelta de hoja. O la crees
o realmente la desechas. Una de dos, no hay vuelta de hoja. En ella, o sea, en la palabra de Dios, podemos encontrar temas como la naturaleza de Dios, la salvación en Cristo Jesús, la pecaminosidad del hombre, la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La Biblia nos da a conocer la importancia de buscar y estar en sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Y lo repito tanto porque tú y yo podemos salir mal por una cosita que tú y yo decimos, no está bien. ¿Sabes dónde se nos quita la duda? Aquí. Solamente hay una interpretación que Dios nos ha dado en su palabra. No dos, no tres, no cuatro, no cinco. Una. Funciona como un manual de vida. Ya ves que hoy en día todas las cosas, todos los artículos que tú compras, hay un problema. ¿Y qué vas a buscar? El manual. No funciona tu televisión por tal razón y tú vas a buscar el manual. No funciona tu refrigerador y ¿qué vas a buscar? El manual. Pero este manual no es como esos manuales. El ser humano no funcionamos como debemos funcionar. ¿Y qué vamos a buscar? El manual. Pero este manual necesita una relación para que pueda funcionar apropiadamente. Y nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, poder llevar el mensaje apropiado. Funciona como un manual espiritual que ayuda a entender la naturaleza de Dios, conocer a Cristo y recibir la guía del Espíritu Santo para transformación personal y el crecimiento espiritual. Cuando tú y yo lleguemos en gloria, Jesús no quiere recibir bebés espirituales. Después de haber vivido 40, 50 años en esta tierra como cristianos, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Y para eso necesitamos aprender. Ok, creemos en la Biblia, amén. Ahora un poco de lo que los versículos que te di, el mensaje de esos versículos para que podamos entender el por qué te estoy diciendo que necesitas creer en la palabra de Dios con tal importancia. En el mensaje central del capítulo 24 de Mateo, Jesús se enfoca en este capítulo en hablarle a sus oyentes acerca del fin de los tiempos y de su segunda venida. Todos sabemos que Cristo Jesús está por regresar, ¿sí? Pero como te estaba diciendo, nosotros estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que no percibimos la dirección que el mundo lleva y que las cosas van a culminar, van a terminar. Estamos avanzando en tecnología, los hombres y las mujeres estamos viviendo más tiempo que nunca jamás en la historia. Hay medicina tan avanzada que nos permite llegar a edades innumerables. Hay personas que están en plan de retiro 20, 30 años. Y decimos, ¿cómo es que esto va a llegar? ¿Cómo es que va a llegar el fin de los tiempos? Jesús precisamente está hablando con verdad, que el fin de los tiempos se acerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Afiánzate de mi palabra, dice Jesús, porque todo esto va a terminar. Ese es el mensaje central de este capítulo. De igual manera de los eventos, está hablando de igual manera de los eventos y señales que precederán, haciendo así un llamado a ser diligentes en vigilar y prepararse para ese gran día. Tú y yo debemos estar vigilando cómo es que el mundo se está moviendo a nuestro derredor, las señales. Y Jesús ahí les habla a los fariseos y a los escribas y les dice, como ustedes pueden ver la higuera y decir, ya está brotando hijitos, ya se acerca el verano, pero no pueden ver las señales que hay en la palabra de Dios y siguen con sus necedades. Debemos prepararnos para el fin del tiempo, porque nadie queremos estar aquí. Es más,
Si hiciéramos una encuesta y le fuéramos a Walmart, la mayor atracción de Livingston, y a toda persona que va entrando o a toda persona que va saliendo, le preguntáramos, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? ¿Sabes qué te va a contestar la mayoría? Al cielo. ¿Al cielo? ¿Al cielo? ¿Y qué méritos has hecho para ir al cielo? No, pues yo soy bueno. Cuando me enojo con razón. Y si acaso golpeo con razón. No he robado, no he matado. Pero esa no es la preparación para ir al cielo. ¿Quién murió por ti? Cristo Jesús. He ahí la preparación para ir al cielo cuando sea el tiempo. Jesús pasa a describir profecías sobre la destrucción del tiempo en Jerusalén, de la gran tribulación, así como la importancia de velar para no ser engañados por los falsos profetas que se levantarán, según ellos, haciendo las cosas en el nombre de Jesús. Y vaya, que ya tenemos muchas de esas señales hoy en día. La semana pasada te dije que el problema de creer en Dios es que tenemos muchas religiones y cada una de ellas decimos tener la verdad y esa verdad es absoluta. No puede ser. Y es más, si tú y yo estamos enfocados en la religión, estamos mal. Mal. El enfoque es Cristo Jesús. Ahora, por ley, porque debemos seguir la ley del Estado, por ley tenemos que tener un nombre de denominación, porque tenemos que estar legal con el Estado para poder funcionar como es digno de funcionar. Pero si estamos enfocados en la religión, estamos mal. Desenfócate de la religión, enfócate en Jesús, y ese Jesús que encontramos en la palabra de Dios, la cual es una verdad absoluta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el mensaje central nos relata la descripción de los tiempos peligrosos, los cuales caracterizarán los últimos días, y la exhortación al creyente a mantenerse fiel y firme en la fe que de su Señor ha adquirido. Este asunto de caminar por fe no es una caminadita por el parque. Es un asunto que es para los hombres y las mujeres de verdad ocuparse, los hombres y las mujeres de fe en Cristo Jesús. Tú y yo aquí en Estados Unidos realmente no hemos sufrido gran cosa en cuanto al cristianismo. Es más, muchas denominaciones nos atrevemos a decir, hey, ven a Cristo, ven a la iglesia, se acabarán todos tus problemas, serás rico, vivirás en paz y nadie te molestará. La luna está hecha de queso. Eso es mentira. Es mentira. Porque Efesios nos hace bien claro que la lucha que tú y yo tenemos, Efesios capítulo 6, si lo quieren ir a leer en casa, nos hace bien claro que la lucha que tenemos no es contra poderes de este mundo. Son huestes de maldad, principados, las fuerzas de Satanás y todos sus secuaces. No es cualquier cosa. Y Dios nos ha mandado a ti y a mí a enfrentar esa guerra. Tú y yo somos soldados de primera línea. De primera línea. ¿Cómo vamos a enfrentar esa guerra? Sirviendo en la iglesia. Sirviendo en la iglesia, o sea que tú y yo debemos predicar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo debemos ver por los hermanos. Tú y yo debemos atender las necesidades de la iglesia. Sirviendo en la iglesia. Tú y yo debemos evangelizar. ¿Dónde? Pues en el mundo. En la iglesia, ¿quién vas a evangelizar? Si esos ya están evangelizados en el mundo, para que puedan venir a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, evangelizar en el mundo. Y cuando tú y yo nos paramos en el mundo a predicar la palabra de Dios, o sea, a evangelizar, ¿sabes qué va a pasar? Más te vale que te ponga los guantes, pero no los literales, sino los espirituales, para pelear en contra. Eso es lo que nos dice Timoteo, redarguir. O sea,
emplear un argumento en contra de, pero no para ganar, sino que para presentar el evangelio como es debido. Jesús no se ponía a discutir, Jesús no se ponía a pelear con palabrerías. Jesús empleaba el argumento para presentar a Dios en todo su esplendor. Y estas personas, ¿qué decían? Ok, yo quiero eso. Yo quiero conocer ese Dios del cual tú hablas. Y cuando tú y yo hacemos eso, lo mismo van a decir. Jesús es claro en decir, si tú guardas mi palabra, con quien tú la compartas también la guardará. ¿Por qué? Porque soy muy bueno para predicarla. No, porque esa es la palabra de Dios, la cual yo creo y que tú debes creer y que puede hacer grandes cosas en tu vida y para tu vida. Aquí Timoteo nos advierte sobre la maldad que aumentará cada día más y engañará a muchos. Al mismo tiempo nos llama a seguir el ejemplo de vida de Cristo Jesús, encontrando en su palabra la fuerza, la instrucción y la preparación para hacer todas las cosas bien. No bien de acuerdo a nuestro criterio, sino que bien de acuerdo a la voluntad de Dios, que es donde tú y yo debemos estar operando, bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios me va a decir a dónde yo voy, a dónde yo salgo, qué pienso, qué digo. Jesús mismo dijo, yo no hablo nada por mi propia cuenta, ni hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que yo hablo y todo lo que yo digo y a dónde yo voy es la voluntad del Padre. Tú y yo no somos la excepción. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Porque eso es lo que estamos haciendo cuando salimos a discipular. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos compartiendo tiempo en discipulado los unos con los otros. Y déjame decirte que ese tiempo de discipulado no se acabará mientras tú y yo vivamos sobre la faz de esta tierra. Siempre habrá campo para mejorar nuestras vidas en el compañerismo de la iglesia, siempre. Y somos discípulos de Jesús. Cuando tú estás en discipulado conmigo, yo te estoy entrenando para que seas un discípulo de Jesús. Cuando tú estás en discipulado con algunos de tus compañeros, tu compañero te está instruyendo para que seas discípulo de Jesús. No discípulo del pastor, no discípulo de los líderes, no discípulos de centro de vida, discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Hebreos capítulo 4, el tema central de Hebreos nos expresa la eficacia y la magnitud de la palabra de Dios, exhortándonos a entrar en el reposo de Dios. Aquí quiero explicar un poquito. Porque cuando nosotros escuchamos del reposo de Dios, pensamos, o nuestra mente automáticamente se va a que cuando yo muera, si estoy en Cristo Jesús, entonces voy a entrar en su reposo. Pero cuando tú vas y estudias un poco y indagas un tantito, te das cuenta que la Escritura te lleva de regreso al Éxodo, allá en el segundo libro de la Biblia. Y tú encuentras que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no entraron en mi reposo por cabezones. Estoy parafraseando, no dice cabezones, dice porque no creyeron. El pueblo de Israel que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, ¿sí? Porque una vez que ellos salieron de la esclavitud en Egipto, ellos entraron en el reposo de Dios. Y en el reposo es que ellos iban a la tierra prometida. La tierra prometida era la culminación del reposo. Ellos allí gozarían de frutales que ellos no sembraron, de tierra que ellos no cultivaron y todas esas cosas. ¿Cuándo es que tú y yo entramos en el reposo de Jehová? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tú encuentras paz, gozo en el Espíritu Santo, tú encuentras todo. Dice la Biblia que nosotros vivimos en plenitud. Plenitud.
Y en esa plenitud es que tú y yo vamos caminando rumbo a ¿dónde? A la tierra prometida, a gloria, al cielo. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa hay? Muchas moradas. Para allá es donde vamos, en reposo. Y claro, allá va a ser un reposo en el cual no habrá guerra espiritual. Va a ser un reposo donde vamos a gozar de la presencia del Cordero inmolado, del Cordero resucitado, que nos presentará ante el Padre y le alabaremos por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo Hebreos, poniendo como énfasis la promesa de este reposo que aún sigue vigente en este tiempo, aún sigue vigente, esperando que otros lleguen al arrepentimiento y se unan en la obra de Dios a caminar rumbo hacia la gloria. Se nos insta a no endurecer el corazón a la palabra de Dios y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia en ese oportuno socorro. Y fíjate bien, tú y yo fácil podemos dejar que nuestro corazón se endurezca. El pueblo de Israel que estaba en la esclavitud, ¿cuál fue el primer milagro que ellos vieron de la mano de Dios? Ellos llegaron al Mar Rojo y las aguas fueron acorralados por el faraón y su ejército, y ellos dijeron: aquí pereceremos, ¿para qué nos trajiste aquí para que muriéramos? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Levanta la vara. Y Moisés levantó la vara. ¿Y qué sucedió? Todos sabemos qué sucedió, va. Hasta los que no conocemos de Dios sabemos qué sucedió. Se abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel vio ese milagro. El pueblo de Israel participó en ese milagro porque ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Si vas y lees la escritura vas a ver que las aguas se partieron y el viento estuvo soplando toda la noche. Y dijo Moisés: es tiempo de salir. Y todos pasaron en seco por el fondo del mar al otro lado. Todos. Y luego enseguida les faltó el agua, les faltó la comida y no tenían sus comodidades. ¿Y qué decían? Moisés, ¿qué has hecho? ¿Nos has traído otra vez? Dejaban que su corazón se endureciera. Y eso lo hicieron vez tras vez, tras vez, tras vez. Y fíjate que nosotros no estamos exentos de eso. El aire acondicionado puede hacer que nuestro corazón se endurezca. No tenemos aire acondicionado en la iglesia. Yo no voy a ir hoy. Va a estar muy caliente. Y estar aguantando ahí a los hermanos. Y luego algunos sudan mucho. Esa es dureza de corazón. Mi carro se arruinó. Y me da pena decirle al hermano, a la hermana que pase por mí. No voy a ir. Dios entiende mangos. Dios no entiende. Dios ya te dijo lo que tú tenías que hacer. Y dejamos que nuestro corazón se endurezca. Y no hablemos de doctrina porque vamos a salir mal. Dejamos que nuestro corazón se endurezca, cuando lo que debemos estar haciendo es alabando a Dios en todo lo que hacemos. Desde que te levantas y aún cuando vas a dormir debes de estar alabando a Dios. ¿Quién cuida tus sueños? Salmo 121. Él cuida tu entrada y tu salida. Él no se cansa ni tampoco se adormece. Él es la sombra a tu lado derecho. Él está cuidándote aún cuando tú estás despreocupado, allí ronque. Su palabra, eso es lo que nos dice. Y nos insta a ti y a mí a hacer tal cosa para obtener esa misericordia cuando más la necesitamos. Eclesiastés nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos una oportunidad cada mañana de nosotros ser refrescados con la misericordia de Dios y decir: ok, esto es un nuevo comienzo. Y luego la regamos y vamos a Dios en arrepentimiento y fe y Él nos perdona y mañana nos levantamos. Un nuevo comienzo.
Pero cada vez que tú y yo decimos tener un nuevo comienzo en su misericordia, debemos acordarnos de ser mejores hijos de Él. No meter la pata, por así decirlo, en el mismo hoyo. No tropezar con la misma piedra. La palabra de Dios es viva y eficaz y puede revelar todo, todo. Lo puede revelar todo. La palabra de Dios tiene el poder para vernos a nosotros mismos y ver nuestra condición actual todos los días. Tú y yo podemos darnos cuenta si esta mañana en la relación con nuestro Dios amanecimos bien o estamos pésimos. Y al mismo tiempo la palabra de Dios nos dice qué hacer. Primera de Juan nos dice que abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Agárrate de Jesucristo. Permite que el Espíritu Santo interceda por ti para con Cristo, para que te lleve al Padre y recibas el perdón necesario para entablar o reentablar, conectar tu relación con Él. Y Él puede decir, venga acá, hijo, hablemos. La Biblia, siendo la palabra de Dios, nos revela a Dios. La Biblia es la fuente de fe y de doctrina, la guía para la vida, corrige y da formación, consuelo y esperanza, alimenta el espíritu y guía, es la guía del Espíritu Santo para transformarnos de adentro hacia afuera. El libro más vendido, adivina cuál es, de todos los tiempos. La Biblia, de todos los tiempos, yo creo que desde que ha habido imprenta, el libro más vendido es la Biblia. Se estima que en todos los tiempos se han vendido entre 5 y 7 mil millones de copias. Son bastantes libros. De este libro que algunos desestimamos, nos hace bien creer que la Biblia es la palabra de Dios porque hará un cambio extraordinario en nuestras vidas. Punto número 1. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos apreciarla, estudiarla, obedecerla, confiar plenamente en ella. Si creemos que si creemos en la Biblia como la palabra de Dios, debemos apreciarla, estudiarla, obedecerla y confiar plenamente en ella. Josué capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué fue discípulo de Moisés y aprendió a hacer las cosas como Moisés las hacía, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Cuando Josué tomó el mando del pueblo de Israel, sabemos bien que la Escritura nos dice que fue Josué quien metió al pueblo de Israel, o sea que lo guió para entrar a la tierra prometida y conquistar. Y Dios le está diciendo a Josué: presta atención a este libro que tienes delante de ti, el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Este es el libro de la ley del cual están hablando ahí. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, o sea que no te dejes desviar por estos ni por los otros. ¿Qué dicen estos? ¿Qué dicen los otros? No, tú ve por mero en medio de la ley, dice Jehová, por lo que yo te estoy diciendo. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién quiere prosperar? No mientan. Todos queremos prosperar. Para de perdido tener algo que comer en casa. Pero todos queremos prosperar. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Josué sabía con qué pueblo él estaba aliando.
Josué era uno de los varones que había salido de Egipto y había visto todos los problemas esos 40 años que este pueblo anduvo rumiando en el desierto. Y sabía exactamente a qué se enfrentaba. Y tuvo que confiar plenamente en Dios para poder meter a ese pueblo a la tierra prometida. ¿A dónde vamos? A la tierra prometida. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Y si no nos relacionamos con el Espíritu Santo en su palabra, pues puede que no entremos. O sea que hay que apreciar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 3 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Estudia la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Ahorita que estábamos allá con los hombres que fuimos a orar antes del servicio, esa fue una de mis mayores recomendaciones. Lee la Escritura, estudia la Escritura. Que Dios escriba esa ley en tu corazón, porque llegará el tiempo cuando nos prohibirán hacer este tipo de reuniones. No está muy lejos. Llegará el tiempo donde irán a nosotros y nos quitarán los libros que han transformado nuestras vidas, como que tienen que ver con la moralidad, que tienen que ver con principios y valores de vida. Nos los quitarán y los destruirán. Pero si la palabra de Dios está en tu corazón, ¿quién te la puede quitar? Nadie. Nadie. Nadie te la puede quitar. Y es lo que está diciendo aquí. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. No está diciendo que los metas en un baúl y los escondas abajo de la tierra como un tesoro. Eso no es lo que está diciendo. Dice, atesora, vive mis mandamientos. Ponlos como principio en tu vida, como principios en tu vida, para que por medio de ellos vayas y hagas el bien. Tú y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos obedecer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y a ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí el libro de Hebreos está hablando de una referencia al pueblo de Israel en el libro de Jeremías. Pero fíjate bien, cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, traemos nuestro corazón lleno de basura. Jesús no agarró ese corazón y trató de vaciarlo para sacar toda esa basura de ahí. ¿Qué es lo que hizo? Jesús te enseñó, esto es la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y comenzamos a aplicar esa palabra a nuestras vidas, y adivina qué sucedió en nuestro corazón. Escupió basura. Y comenzamos nosotros a ver que necesitamos vivir para Cristo. Porque Cristo murió por mí, ahora yo debo vivir para Él. Gálatas 2:20. Y comenzamos a vivir a esa toda la escritura. ¿Y sabes qué más hizo nuestro corazón? Escupió más basura. Y luego fuimos a Filipenses y encontramos por ahí que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no me voy a vencer, tengo que seguir adelante. ¿Y sabes qué hizo tu corazón? Más basura. ¿Sabes cuándo va a dejar de escupir basura tu corazón? Hasta el día que vayas a la tumba. Mientras tanto, tú tienes que seguir luchando
con eso. ¿Cómo? Aprendiendo escritura, obedeciendo la escritura, viviendo la escritura, comiendo escritura, bebiendo escritura, escribiéndola en tu corazón. Cuando tus nietos y tus hijos se acerquen, papá, vamos a ir a la pulga. Hijo, no podemos ir a la pulga. La Biblia dice ta, 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 ta. Tampoco los dejes nada más porque sí. Estoy exagerando. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a decir, no, es porque yo digo. ¿Quién es el único que tiene derecho de decir porque yo digo? Dios. Dios es el único que tiene derecho. Tú y yo necesitamos dar razones por las cuales no participamos en algunas cosas, por qué no nos metemos a algunos lugares, de acuerdo a este libro, de acuerdo a este libro. Tú y yo necesitamos confiar plenamente en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántos amamos a Dios? Oh. Bueno, todo mundo decimos amar a Dios. Nos preguntamos, ¿cómo te va? Oh, a mí me va bien, gracias a mi Padre Dios. Y no sabes ni cómo se llama. Te preguntan, ¿cómo se llama? Oh, pues se llama Dios, ¿no? Pero decimos que le amamos. Imagínate tú vas con tu mujer o con tu esposo y le dices, oh, yo te amo. Y luego le dices el nombre que no es. ¿Qué va a suceder? ¿Divorcio seguro? Estoy exagerando nuevamente. A lo que voy es que tú y yo tenemos que saber con quién nos relacionamos y por qué nos relacionamos. Y eso es cosa de confiar, cosa de comunicar, cosa de obedecer. Y Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice lo siguiente, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Si Dios está en mí, entonces yo voy a aprender a amarte donde tú estás. No quiere decir que voy a estar de acuerdo con lo que tú haces, con lo que tú piensas o con lo que tú dices, pero lo que Dios me manda a hacer es a amarte donde tú estás para poder sacarte a ti con la palabra de Dios del error en el cual tú te encuentras. Y de la misma manera, si yo estoy en un error, tú debes hacer lo mismo. Porque mientras estamos sobre la faz de esta tierra, todos vamos a cometer errores. No quiere decir que porque yo te estoy dando el mensaje, yo no voy a cometer errores. Déjame te hago una confesión. A mí no me gusta escucharme a mí mismo, pero tú miras que ahí se está grabando ese mensaje. Ese mensaje tú lo puedes encontrar en las redes. Y lo que yo he hecho es que yo voy a las redes entre semana y yo escucho mi mensaje. Y me ha ayudado a mejorar, porque yo a veces aquí estoy hablando y estoy diciendo y te digo versículos a veces que no son. O sea, que te digo el versículo es que es, pero la referencia no es. O hay veces que te he dicho palabras erróneamente. ¿Y cuál es el mensaje que yo estoy comunicando contigo? La palabra de Dios. Yo tengo que buscar mejorar. Y si tú escuchas algún error, es que el pastor no le podemos decir nada. ¿Cómo que no? El pastor es simplemente una oveja más del redil. Todos vamos a cometer errores, pero tampoco vas a venir, pastor, usted la regó aquí. No, hay una manera de hacerlo. Hay una manera de hacerlo. Aquí está. Aquí está. Punto número 2. Si creemos en la Biblia como la Escritura, si creemos en la Biblia, entonces la Biblia es la autoridad final para todos los asuntos de fe, práctica y moralidad.
La Biblia es la autoridad final para todos los asuntos de fe, práctica y moralidad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es simplemente la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Es el poder para imponer obediencia o el derecho de hacerlo. ¿A quién le gusta obedecer? Pues a nadie. A nadie le gusta obedecer. Es ahí la razón por la que tenemos el mundo en la condición que la tenemos. La mayor parte del tiempo cuando nos mandan a hacer algo, nos necesitan amenazar para vidas de que lo hagamos. ¿O estoy mintiendo? ¿Por qué trabajas? ¿Dónde trabajas? A mí me encanta mi trabajo. Mentira. Tú trabajas donde trabajas porque vas a recibir un cheque al fin de semana o al fin de 2 semanas o al fin del mes o cuando termines tu trabajo. El día que dejen de pagarte es el día que tú agarras todo tu chinchero, lo avientas en tu troca y adiós, babá, y dijo Cafola, baba, nos vemos. ¿Miento? Obedecemos. Ahora, lo que Jesús nos está enseñando es que tú y yo debemos obedecer por amor, así como Jesús lo hizo, por amor, y vaya que cuesta. Por amor yo te debo predicar la palabra de Dios. Por amor yo me debo acercar a ti y decirte, ¿qué te pasa? En vez de decirte, órale, ponte las pilas. Por amor, yo debo ir a ayudarte en tu necesidad, ya sea física, monetaria o espiritual. ¿Me escucharon? Monetaria, física o espiritual. Por amor, eso fue lo que Jesús hizo. Y sigue haciendo. Sigue haciendo con su iglesia. No lo sigue haciendo con todo mundo, lo sigue haciendo con su iglesia. Y en muchas ocasiones lo sigue haciendo con los demás. Y ahí la razón por la cual nos sometemos, porque es por amor. Pablo dice que tú y yo necesitamos aprender a ser siervos por amor. No porque tenemos la salvación, no porque ya no vamos a ir al infierno, sino por amor. Estamos aprendiendo a amar a Dios mientras caminamos en el poder del Espíritu Santo siguiendo a Jesús. Pero si tú y yo no aprendemos Escritura, si tú y yo no estudiamos Escritura, si tú y yo no practicamos Escritura, ¿cómo va a crecer ese amor? ¿Cuántos tienen a sus hijos cerca, donde ustedes los pueden ver, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana? En mi caso, 7 días a la semana. Si tú estás lejos de tus hijos, cuando tú los vuelves a ver, no los estás viendo con ese amor como que si los tuvieras ahí todos los días. ¿Sabes por qué? Porque no hay un conecte. No hay algo que meramente los traiga a entretejerse en ese amor. Hay falta de relación. En cambio, cuando tú estás relacionándote con tus hijos todos los días, a veces te caen mal y a veces tú quieres ahorcarlos. Pero hay ese conecte. Que cuando no llegan, tú dices, algo falta. Y como a veces quieres ahorcarlos, tú no das con bola que no han llegado a molestarte, a pedirte o a ayudarte, sea lo que sea. Pero hay ese conecte. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Dios dice, tú y yo estamos, o sea, el creyente, tú y yo estamos entrelazados por medio de Cristo Jesús y ese lazo no puede ser quebrantado.
abrázalo, apréndelo, practícalo, porque entre más tú lo llevas personalmente en ti, más abrazado vas a estar conmigo, dice Dios, más vas a conocer mi voluntad, más vas a conocer mi carácter y más vas a querer andar en mis caminos. Y de eso es que está hablando cuando dice autoridad, cuando nosotros nos debemos someter a Él. Él es Dios y nosotros no. El pueblo de Dios considera que la Biblia es la máxima autoridad sobre todas las cosas, pues es la palabra inspirada e infalible de Dios. La palabra de Dios es la norma definitiva para discernir la verdad y la falsedad. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en una iglesia o en una doctrina que es bíblicamente correcta? La Escritura. La Escritura. Y si estás en la doctrina correcta y la Escritura te lo está marcando y te lo está diciendo, fájese. Seas hombre o seas mujer, fájese. Porque Dios te va a pedir que lo sigas. Si te das cuenta, de acuerdo a la Escritura, que la doctrina donde estás no es verdadera, agarre sus cosas, sacudes el polvo de sus pies y vámonos. Pero la Escritura nos va a decir eso. No fulano de tal, no el pastor fulano de tal porque es muy carismático. La Escritura. Dios es la autoridad final. Dios es la autoridad final. Nehemías capítulo 9 versículo 6 nos dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Es increíble que nosotros vamos a las profundidades del mar, te lo dije la semana pasada, y podemos encontrar vida. ¿Quién les da vida a esos animalitos abajo del mar? Jehová, Dios de los ejércitos. Es increíble que nosotros vamos al cielo y podemos encontrar esos pajaritos volando tan alto, y nosotros subimos a esas alturas y nos comenzamos a marear y supuestamente somos la crema y nata de este mundo. ¿Quién les da vida? Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros vamos a la selva, a las profundidades de la selva, y encontramos unos bichos raros que tienen vida. ¿Quién les da vida? Jehová, Dios de los ejércitos. Jesús en los evangelios nos dice que ni una hoja del árbol cae sin que Dios se dé cuenta. Tú tengas poco pelo o no tengas nada, Jehová sabe cuántos pelos tienes. Los ha contado y los está contando. Él es la máxima autoridad. Juan capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Cristo Jesús. Ese es Juan capítulo 1. La voluntad de Dios es revelada a través de las Escrituras. La naturaleza de Dios nos dice en Salmos capítulo 19 versículo 1: los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. La ciencia, en cuanto a la ciencia, nos dice Salmos capítulo 104 versículo 5: Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. El otro día escuché una noticia de un científico que había dicho que cierta explosión sucedió en cierto tiempo que estremeció al mundo de sus ejes, y el mundo se la dio un poquito. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios la puso de tal manera y que no será movida. ¿Sabes tú qué sucedería si el mundo, ya ves que el mundo está un poquito ladeado en su eje? Bueno, según los científicos, si no lo muestran. ¿Tú qué crees que sucedería si el mundo se moviera 2 grados? Tú y yo dejaríamos de existir.
hubiera catástrofe tras catástrofe y no perduraríamos. Dios dice que eso no puede ser posible, porque Él lo ha establecido de tal manera que no va a ser conmovido. Él es la máxima autoridad. Él es la sabiduría. Proverbios capítulo 2 versículo 6 nos dice, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Efesios capítulo 1 versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es a ti y a mí. Él es sabiduría y por eso necesitamos relacionarnos con Él, para nosotros vivir en sabiduría, expresar sabiduría, dar a conocer sabiduría en el poder de su Espíritu Santo, para vivir vidas que agradan y alaban a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Punto número 3. Y ya vamos de salida. Y vamos a tomar café con pan. Punto número 3. Si creemos en la Biblia, desestimar la Escritura es desestimar a Dios. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que había cada charlatán? Me he encontrado con personas que dicen, pues la Biblia, sí hay algunas cosas que miro que están bien, pero otras como que yo no sé qué estaban pensando esos escritores. Yo aplico algunas cosas a mi vida porque me gustan. No se trata de que te guste. Se trata de honrar a Dios. Se trata de vivir para Dios. Rechazar o ignorar la Escritura, que se considera la palabra de Dios, es una forma de rechazar a Dios mismo. Si rechazamos la Escritura y decimos, ese libro no es todo inspirado por Dios. Algunas de las historias que encontramos aquí en la Biblia están verdaderamente locas. ¿Sabes qué es lo que estás diciendo? Estás diciendo que Dios está loco. Estás diciendo que Dios miente. Y que en esos 66 libros que encontramos en este libro, en esta biblioteca, pues, hay libros que son falsos. Porque como pudimos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo que leímos fue que toda la Escritura, ¿qué quiere decir toda? De principio a fin, es inspirada por Dios. Y Dios no miente. Dios no miente. Entonces, al rechazar la Escritura, al rechazar la Biblia, al no creer en la Biblia, unas partes sí y otras no, verdaderamente a quien estamos rechazando, a quien estamos desestimando, es a Dios mismo. Dios mismo que nos ha dado la Escritura. Que nos ha dado las Escrituras y que nos enseñan a testificar y que nos testifican, pues, las Escrituras nos testifican de Él y de su voluntad para la humanidad. Despreciar la autoridad de las Escrituras es, por lo tanto, un acto de desobediencia. Estaríamos en desobediencia y desprecio hacia Dios, lo que puede llevar a un camino de falsedad y sufrimiento. Falsedad y sufrimiento. Y mira, a nuestro derredor nosotros podemos ver la prosperidad que hay, especialmente en este país. Porque aquí el que se muere de hambre es porque realmente es haragán. Tú puedes ir con tu vecino y le dices, hey, dame $20 y te saco la basura de tu garaje. Tal vez te va a dar los $20 para que saques la basura. No te mueres de hambre. Tú vas allá, hey, tu zacate está un poco grande, ¿me permites cortártelo? Y ahí me das 30, 40, te va a permitir cortarlo. Tú no te mueres de hambre en este país.
Además de eso, hay muchas organizaciones que te dan de comer, que te dan ropa y te dan mucho. Tú no te mueres de hambre. Si te mueres de hambre en este país es porque verdaderamente eres haragán. No estoy tratando de insultar a nadie. Te estoy diciendo eso porque eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. ¿No nos gusta una cosa que se dijo en cuanto a la palabra de Dios? Las iglesias aquí abundan. Me voy a la que sigue. Y luego no te dicen ahí algo que no te pareció. Ya está la otra. ¿Y sabes cuándo se termina eso? Nunca. Las verdades que encontramos en la palabra de Dios, tú y yo a veces tenemos que tragarnos un puño de sal con ellos porque no van a estar muy deliciosas. Pero esa es la verdad que tú y yo debemos vivir con y aprender a aplicar esas cosas a nuestra vida para poder hacer la diferencia y no rechazar a Dios. Porque ese es el error más grande que podemos cometer, rechazar a Dios. Dios es vida. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 nos dice: porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la abstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel está hablando con Saúl, aquí. Y si tú sabes la historia de Saúl, te vas a dar cuenta que Saúl fue puesto como rey por Dios y Saúl la regó grandemente. Saúl mató a los sacerdotes porque no le parecía alguna cosa por ahí. Saúl fue y presentó el sacrificio porque Samuel no se apuraba. Saúl fue y le dijo a los hombres que tomaran el botín, cuando el botín todo debería ser muerto para honra y gloria de Jehová y todas esas cosas. Y aquí Samuel está diciendo, la idolatría es pecado, porque Saúl también fue con la hechicera cuando ya Dios no se comunicó con él, para ver si podía obtener revelación de Dios. Imagínate tú por medio de la hechicería. Despreció a Dios, desechó sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, y le fue mal. Eso todavía está vigente hoy en día. Si tú sigues a Dios, fíjate que lo vayas siguiendo a Dios sin ningún amuleto. Dios no necesita guajes para nadar. Marcos capítulo 7 versículo 13. Aquí Jesús está tratando con los fariseos, saduceos, escribas y todos esos tipos. Y les dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estos individuos eran los encargados de la ley, de enseñar al pueblo los mandatos de Dios para que ellos siguieran a Jehová, pero ellos ponían sus propias leyes para poder ellos enriquecerse, para poder vivir bien y que fueran puestos en alta estima y decir: he ahí los siervos de Jehová. O sea que estaban invalidando la ley, habían desechado a Dios, habían puesto la doctrina de hombres sobre la doctrina que Dios les había enseñado en la ley de Moisés, y ellos decían ser fieles seguidores de la ley de Moisés cuando no la estaban llevando a cabo. La llevaban a cabo en cuanto a lo que hablaban, pero no en lo que decían. Y tú y yo, si somos siervos de Dios, seguidores de Jesús, más nos vale, fíjate bien, más nos vale que lo que predicamos, practiquemos. De otra manera, no seremos fieles seguidores de Jesús, porque Jesús no va a permitir tal cosa. Y no te estoy diciendo que es meramente difícil seguir a Jesús. Como te lo dije en mensajes pasados, seguir a Jesús es fácil. El problema soy yo.
Nosotros lo hacemos difícil. Buscamos mil y una cosa. No, es que yo tengo que hacer esto. No, es que yo tengo que ir allá. No, es que yo tengo que decir esto. No, es que... Sigue y obedece. En conclusión, la Biblia es la palabra de Dios. Punto. No necesita de absolutamente nada más que le adorne. La Biblia es la palabra de Dios. Es única entre todos los libros. Ha transformado innumerables vidas e ha influido en culturas enteras. Al examinar las pruebas, llegamos a la conclusión y podemos afirmar sin lugar a dudas que Dios ha hablado no solo a las generaciones pasadas, sino también a nuestro corazón. Y si en realidad la Biblia es la palabra de Dios, que sigue cambiando corazones hoy en día y seguirá cambiando corazones en el futuro para la honra y gloria de Dios. Dijo Jesús: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y eso está firme hoy en día todavía. Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Enséñame tu Biblia. Y solo quiero que pienses esto, porque nosotros no hemos tenido ninguna dificultad en cuanto a la palabra de Dios. Pero para que este libro pudiera llegar a nuestras manos, mucha sangre fue derramada, aparte de la de Jesús, por siervos fieles que tradujeron la escritura a nuestra lengua, para nosotros poder entender, para nosotros poder conocer. Hubo muchos siervos que su sangre fue derramada. Si tú vas a la historia, vas a encontrar que había tráfico de Biblias en algún tiempo, en algún lugar del mundo. Como ahora estamos viendo tráfico de drogas que las esconden y esos tipos son ingeniosos para ver cómo meten su basura a los demás lugares. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Las autoridades confiscaban esas Biblias y mataban a los individuos que las llevaban. Y ahora tú y yo, muchos de nosotros cristianos, tomamos una Biblia y decimos: esa no me gusta, voy a comprar otra. Hey, esta es la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de tenerla en muchas diferentes versiones. Atesórala, porque este libro te cambiará la vida. Este libro te llevará a la vida. Este libro te llevará a los pies de Cristo. Y eso es meramente el propósito por el cual nos reunimos a predicar la palabra de Dios. Que tú oigas la voz de Dios que te está llamando a la comunión con Él. Nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado por nuestros pecados o cuando Él murió, y que resucitó según las Escrituras, para que tú y yo creamos en el sacrificio y podamos entrar a la vida eterna. Y ese es el sacrificio que necesitamos creer, que Jesús hizo por nosotros. Cuando tú crees eso, con tu boca tú confiesas lo que creíste en tu corazón y dice la palabra de Dios que tú tienes vida eterna. ¿Y la palabra qué? No miente. Vida eterna es lo que tú necesitas tener. Vida eterna es lo que necesitamos tener, porque Jesús pronto regresa por su iglesia. ¿Cómo hago eso, pastor? Ven a Jesús y confiésale que eres un pecador. Pídele que te perdone de tus pecados y que quieres vivir para Él en su nombre. Es así de sencillo. Arrepentimiento y fe. Pongámonos de pie.
Ciertamente Dios ha hablado a nuestros corazones. No te vayas de aquí sin hacer alguna decisión. Ya sea que necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador en arrepentimiento y fe, o ya sea que tú necesitas profundizarte más en tu relación con Dios. Hay cosas en mi vida que necesito sacar. Hay relaciones en mi vida que necesito dejar a un lado. No sé, pero tú sí sabes. Yo sé cómo me está hablando Dios a mí, pero tú sabes cómo te está hablando Dios a ti. Sé obediente. Sé obediente y escucha la voz del Espíritu. Y saldrás de aquí alegre, contento, porque has llegado con Dios cara a cara por medio de Cristo Jesús. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por lo bueno y maravilloso que tú eres, mi Señor. Tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada. Y mi Dios, gracias. Gracias por las muchas promesas que en tu palabra podemos encontrar, palabras de aliento, palabras que nos ayudan a ver un poco el futuro en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y ayúdanos a ver nuestras propias vidas en relación contigo, si necesitamos arrepentirnos y aceptarte como Salvador, si necesitamos confirmar nuestras vidas para contigo en cuanto al ministerio, a seguirte más de cerca, a aplicarnos más en la lectura, o sea lo que sea, mi Dios. Tu Espíritu Santo sabe exactamente lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y gracias nuevamente por tu palabra que es viva y eficaz y nos ayudará a vivir para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, amén.